Estados Unidos utilizar el batallón Bueno, hoy día venimos como Confed representando a los estudiantes de Chile a homenajear al pueblo cubano, dar las condolencias también al pueblo cubano en relación a la muerte de Fidel Castro. Nosotros hoy día sentimos que él representa los derechos sociales que venimos luchando hace bastante tiempo. Lo que corresponde hoy día es homenajear al que sentimos que es el político latinoamericano más importante del siglo XX. Y sobre las críticas sentimos que decirle a esas personas que los derechos sociales en Chile no están garantizados. Acá hay gente en el invierno que muere de frío, en el Sename hay jóvenes que mueren por las malas condiciones que tiene el Estado. En la educación, los que no tienen para poder pagar su educación hoy en día no pueden estudiar, y en Cuba hace más de 50 años los derechos sociales ya están garantizados. Así que sentimos que el momento ahora no son las críticas, sino que homenajear a Fidel Castro. Insisto, para nosotros es el político latinoamericano más importante del siglo XX. Y tú me sigues un poco y tú como después para que se vea. gente que nunca iba a hablar y explicaba cómo un señor se había gastado 25 millones de dólares en una campaña. Yo creo que son muchas cosas, pero yo creo que probablemente si uno pudiera sintetizar en una frase, uno puede decir que la historia de la Revolución Cubana y la historia de Fidel es la historia de la emancipación de un pueblo latinoamericano que inspiró a otros para luchar contra dictaduras injustas, para luchar por cosas que estamos luchando hoy día en Chile: educación pública, gratuita, de calidad, salud para todos, arte y cultura para todos sin discriminación, es decir, avanzar en mayor igualdad. Yo creo que eso, sin dejar de ver que hay distintas opiniones respecto de los procesos históricos, esa inspiración de fines nobles es lo que sin duda hoy día hay que destacar. Creo que eso es lo más importante. No van a faltar estas condolencias por la relación que tuvo Fidel Castro con la prensa, sobre todo en Cuba. ¿Tú qué responde a todo aquello que pueda pasar? O sea, yo creo que cada proceso histórico tiene experiencias distintas y connotaciones distintas. Sin duda, una historia como la del pueblo cubano, que fue asediada muchas veces por Estados Unidos y otras potencias que quisieron entrar a interrumpir ese proceso, implicó una reacción de mayor protección, de mayor cuidado, que finalmente lo que fue determinando cómo se fueron dando las cosas. Pero me parece que yo esperaría que la reflexión respecto del proceso cubano fuera acompañada de una reflexión del propio. Yo creo que, por ejemplo, para hablar de periodismo, de libertad de expresión en Cuba, es interesante también que miremos qué es lo que está pasando en materia de libertad de expresión en Chile, cuánto nos falta por mejorar, cuánto más pluralismo necesitamos, cómo podemos mejorar nuestros medios públicos, nuestros medios comunitarios. Y yo creo que ahí está el debate, y por lo menos como colegio de periodistas hemos decidido darlo con toda la crítica necesaria que hay que hacer a nuestro propio proceso. Fidel Castro, no solamente para mí, sino también para muchos jóvenes, en esta época significa la esperanza de poder ser los propios guías de nuestro destino. El hecho de que Fidel y la Revolución Cubana mostraron un ejemplo de que muchos jóvenes lucharon contra una dictadura, lucharon contra un sistema al cual tenía sumergido la miseria del pueblo de Cuba, y logró preponderar la unión del pueblo latinoamericano frente a ese hecho, lo cual es algo que se tiene que seguir reivindicando y sigue siendo un ejemplo para la juventud chilena. ¿Qué luces y qué sombras tiene la figura de Fidel Castro? ¿Qué luces y qué sombras? Yo creo que luces tiene muchas, frente a la esperanza, frente a acabar con
¿cómo es la palabra? Analfabetismo en Cuba, de acabar con mucho, de avanzar hacia una sociedad mucho más igualitaria, avanzar hacia mayor integración cultural y muchas sombras que creo yo son impuestas por el imperialismo a fin de cuentas, de que se ha tratado de manchar y de manosear la imagen de Fidel Castro porque se comprende que es una figura la cual impulsa movimientos sociales potentes e impulsa movimientos de esperanza para el pueblo latinoamericano en su conjunto. Perfecto. Y por último, ¿cómo se imagina el futuro de Cuba sin Fidel? Yo creo, bueno, yo en primer lugar siento que el fallecimiento natural de Fidel Castro no va a acabar con su legado en Cuba y tampoco va a acabar con su legado en el mundo y Latinoamérica. Yo siento que va a seguir siguiendo su rumbo Cuba y siguen habiendo distintos militantes y distintos revolucionarios que van a seguir sosteniendo el legado de Fidel en Cuba y también como los jóvenes, no solamente en Chile, sino también en Latinoamérica. Está todo el contenido del programa. Estamos viendo nosotros enviamos unas columnas aparte que tenemos queremos ver si podemos ver un espacio para mañana. No es para todos. ¿Coronas algo? Muchachos, voy a poner la juventud. La figura de Fidel Castro es muy importante porque representa una parte relevante de la historia del socialismo chileno. Desde sus orígenes, desde el año 59, que fue la Revolución Cubana, pero además sobre todo en el contexto de lo que fue la dictadura chilena. El pueblo cubano estuvo con el Partido Socialista y con todos los exiliados chilenos desde un principio. Y además, bueno, retrocediendo un poco también lo que fue el contexto de la Unidad Popular, Fidel también extendió una mano a los socialistas y al pueblo chileno en un proceso revolucionario como fue el nuestro. Así que, más allá de las opiniones divergentes que podemos tener entre proyectos chilenos socialistas y proyectos cubanos, tenemos una honda vinculación también de solidaridad y de respeto mutuo, sobre todo, bueno, entregarle un gran abrazo al pueblo cubano en lo que está sucediendo hoy día y que tengan toda la fuerza para lo que se nos venga, porque sin duda van a haber muchos que quieren de alguna forma retrotraer su historia y ojalá el pueblo cubano ahí esté como siempre altivo y combatiente para poder seguir manteniendo una Cuba socialista. ¿Cuál cree que son las luces y sombras de Fidel Castro? Luces y sombras, bueno, la historia lo dirá la verdad. Sin duda algunas discusiones con respecto a lo que es la libertad de expresión y tal vez el tema de la democracia, yo creo que uno no lo puede dejar de lado, pero en la visión amplia de lo que es Fidel Castro o el proceso revolucionario cubano, la verdad, porque yo creo que ahí es bueno extenderse lo que es la revolución cubana, lo que es el pueblo cubano, su idiosincrasia. Yo creo que ahí están las claves para entender Cuba, más allá de Fidel. Yo soy como socialista chileno, no me gusta mucho esto de poner la oposición particular, pero Fidel sin duda es expresión de una gran bandera de lucha y yo creo que su gran luz es esa, de haber combatido tantos años y no haber nunca claudicado en sus convicciones. Yo creo que es un hombre internacional, el último gran hombre internacional y el último gran hombre del siglo XX que se nos va. Así que yo creo que hay que mirarlo como una gran figura, independiente, con luces y sombras, ojo, es lógico. Todas nuestras figuras son así, Salvador Allende también, así que Fidel tiene para aprender mucho de él y también para no hacer algunas cosas, pero así son todas las grandes figuras.